Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien, te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy tenemos muchas cosas para todos ustedes, pero como platillo principal en este día de ginecobstetricia está con nosotros mi buen amigo el doctor Jorge Álvarez, hablando, Ríos, perdón, el doctor Jorge Álvarez Ríos. Ya ves, que tengo al patólogo Álvarez, ya lo que es la inercia, ¿verdad? Con este Arnulfo. El doctor Jorge Álvarez Ríos, catedrático, maestro, anestesiólogo, con un tema muy interesante. Anestesia en la mujer embarazada. Punto. Si de por sí le tenemos miedo a la anestesia, cuando llegan los pacientes, pues se tiene que operar, dicen, así como pollitos, como dicen, bueno, pues ya me van a quitar todas mis plumitas, doctor. No le tengo miedo a la quitada de plumas, a lo que le tengo miedo es a la anestesia. En condiciones normales, ahora imagínense una mujer que necesita ser operada y que en su momento está embarazada, o sea, una mujer embarazada, pues así como que se complica un poco más. Bienvenido, gracias por estar aquí, mi buen amigo. Buenos días, Gilberto, un placer estar contigo y tu auditorio, como siempre. Gracias. ¿A poco no te externan eso, Jorge? Sí, siempre es una verdad obscura, porque hasta que se van a enfrentar a los procedimientos quirúrgicos, la gente manifiesta su recelo y su miedo, pues, a la anestesia, ¿no? Así es. Y de que se la piensan, dicen, ay, doctor. Y a mí me preguntan, y yo, doctor, ¿y corro riesgos? Y entonces yo les digo, mire, mi trabajo como cirujano, necesito ser bien bruto para que por mí le pase algo, de veras. Necesito ser bien bruto. Pero en cambio el anestesiólogo es una rayita muy finita. Pero para eso está totalmente monitoreado. Ahora, su riesgo calculado por evento, por paciente, por población tapatía, tienes más riesgo de morir, está demostrado, cruzando la calzada Independencia que anestesia. Así es. O sea, se mueren más personas por habitante y por paciente operación, habitante ciudad, se mueren más cruzando la calzada que metiéndose un quirófano. Sí, eso es definitivo. Con todos los adelantos que hemos tenido. Sí. Ayer le decía yo a un paciente, ¿qué tiempos anteriores fueron mejores? Nada, ahorita son la tecnología lo que más da, qué bárbaro. Cada tiempo tiene lo suyo bueno. Sí, así es. Bueno, pero hoy teníamos nota de historia, pero como debemos tantas llamadas, vamos a sacar en este pedazo de bloque que nos queda todas las llamadas. Estela, ¿es posible ser feliz cuando tu marido es alcohólico? Bueno, pues aquí la felicidad depende de ti. Si tú eres feliz teniendo al marido borracho, bueno, pues, pero si eres infeliz teniendo al marido borracho, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, recuerden que la felicidad es interna, es de uno. Y si tienes una situación que no te agrada, no te gusta, te lastima, pues, o se corrige o te pregunto, ¿qué haces ahí? Guadalupe, de 62 años, tengo 5 días que no pruebo alimento. Madre mía de Guadalupe, ¿de cuándo es esta llamada? A ver si no se me murió de inanición ya. Siento un vacío y náuseas, estoy tomando puro sólido y me siento muy débil. ¿Sería gastritis nerviosa? ¿Qué puedo tomar? Guadalupe, 62 años, no te la pienses, 5 días ya sin nada de alimento. Más los que llevamos en cuenta que no le había sacado la pregunta, a ver si no te momificaste ahí, así que espero que te hayas ido a un hospital a que te atendieran. Eva Limón, tengo 46 años y me dicen que estoy en menopausia. Un doctor me dijo que me pusiera por mes la de Despaven, pero ya no me hace efecto y me da miedo seguirme inyectando. ¿Qué me recomienda? No, Eva. No es que te recomienden, tienes que llevar un control con tu ginecólogo o tu endocrinólogo. Está demostrado que les va mejor a las mujeres que tienen reemplazo hormonal estrogénico de por vida, bajo vigilancia, que las que no. Y eso del miedo al cáncer es mentira. Esto no produce cáncer. El cáncer da parejo. La única diferencia está en que las mujeres que tienen estrogenoterapia, que tienen reemplazo hormonal supervisado por los doctores, cada año se hacen sus exámenes para ver si tienen un cáncer, los detectan más a tiempo. Y las que no toman hormonales creen que es vacuna. Y cuando llegan con el doctor, el cáncer está muy avanzado y mueren más mujeres en esta condición que las que están bajo vigilancia. Aida, mi hija tiene un trastorno, se enoja gran parte del día, tiene 24 años, 2 meses de embarazo, una bebé de 20 meses, es violenta desde que tenía 15 años.
no toma el tratamiento que le dieron en Salme, le dieron fluoxetina y levomeprozazina de 25 miligramos, le afecta su embarazo. Aida, ¿te preocupas del embarazo teniendo una mujer en estas condiciones? O sea, realmente deberías de poner un orden ahí, porque una persona que está en estas condiciones a lo mejor hasta consume alguna droga o algo en la situación como lo estás poniendo. Yo creo que deberías de hacer una buena evaluación de la situación familiar y ella tiene que tomar sus medicinas si está bajo supervisión médica. Cecilia López, los riñones tienen que ver con el dolor de la ciática, nada. El riñón está por delante de la musculatura paravertebral y la ciática está en la parte posterior a la salida de lo que son pues los agujeros de la columna y que pueden en un momento dado ser lastimados por el cartílago que une a los cuerpos vertebrales. Ana Rosa de Ameca, hay personas que no pueden comprar medicamento de patente y recurren al genérico. ¿Qué laboratorio de genéricos son buenos? Se los digo, los que tengan marca propia. O sea, es decir, por ejemplo, si vas a la farmacia del nombre de la ciudad, preguntar, oiga, ¿cuál es su marca de genéricos? Si vas a la tienda que tiene la W de color azul, ¿cuál es su marca de genéricos? La tienda no se va a quemar vendiéndote productos chafas. De todos modos, tú pruébale, si te sirven, ya lo hiciste. Vámonos al bisturizazo, hoy con nosotros el doctor Jorge Álvarez, hablando de anestesia. ¡Vámonos! Entonces, ¿qué? ¿Le echa la culpa al paciente o no? Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. Bueno, pues ya escucharon a mi invitado, él es el doctor Jorge Álvarez y bueno, pues es maestro de muchas generaciones de anestesiólogos y a mí me gustaría que nos dieras primero esa visión general de lo que es el proceso de aceptación de la anestesia y el doble, ahora sí como el mecanismo de protección propio de la mujer. O sea, los hombres nunca jamás vamos a saber qué es eso, pero la mujer, que es a la que Dios le dio la oportunidad de dar vida y que es capaz de perder ella la vida con tal de salvaguardar a su bebé, a la hora de que le dices a mí, te voy a operar y la anestesia puede ser peligrosa, pues chin marino, tengo miedo, qué sé yo, pero la mujer a veces estando embarazada ni siquiera se ve ella. Ve a su bebé. Platícame la visión cósmica de este contexto de anestesia. Bueno, si de por sí, como lo mencionabas hace un momento, el enfrentamiento con los pacientes, que bueno, debe de estar matizado por confianza, por una buena explicación de qué es lo que va a pasar, qué tipo de procedimiento proceden, porque pues estamos hablando en general de cualquier cirugía que se le tenga que ofrecer a una mujer embarazada. Entonces, tendríamos que dividir esto, aparte pues de la sensibilidad propia de la mujer que está en esas condiciones, que obviamente, como lo mencionabas también, pues está entregada totalmente a su bebé. Tendríamos que dividirlo en etapas, ¿no? La etapa en que la mujer, los primeros 3 meses, en términos generales, en que está la etapa formativa del nene, ¿no? Ahí, bueno, que es también cuando se presentan la mayor parte de los abortos, porque pues hay mayor labilidad en el caso. Es obvio que si una paciente, tú por ejemplo, le encuentras un apéndice, tienes que operarla de apendicectomía, y está en el primer trimestre, tú le puedes ofrecer realmente en la actualidad, con las técnicas que hay, cualquiera de las dos técnicas, es decir, tanto anestesia general como bloqueo pueden ser buenos. ¿Qué es lo importante aquí? Obviamente, pues que se encuentre frente a un anestesiólogo competente, bien entrenado, y que sepa básicamente que el problema fundamental al que se puede enfrentar esa señora es que los cambios fuertes hemodinámicos, es decir, la presión, la frecuencia cardíaca, todo esto, pueden desencadenar un aborto. Entonces, ¿cuál será la obligación? Porque claro, una urgencia como un apéndice, pues no se puede posponer, se tiene que hacer, hay cosas que se tienen que hacer, ¿no? Hay otras cirugías que a lo mejor se le puede dar, te puedes esperar un poquito, sobre todo en esa etapa formativa que es tan importante para que todo el proceso sea completamente libre de presión, de influencias, las famosas catecolaminas, la adrenalina que surge obviamente en cualquier situación de estrés y todo esto, pues puede de alguna manera lastimar el producto. Y sobre todo, como te digo, si hay cambios muy severos,
por el procedimiento anestésico, hay muchas posibilidades de que esa mujer pueda perder su bebé después de la cirugía. Ya en realidad, los fármacos con que contamos en anestesia en la actualidad ya no van a producir, como en otras épocas, problemas de alteraciones de la formación del bebé. Eso ya ha pasado, ese no es problema, no sería problema. Lo que sí es esto que te digo. Ahora, eso es en ese tiempo, en el primer trimestre, que es muy delicado ese tiempo y por eso hay mayor cantidad de amenazas de aborto y abortos también, ¿no? Ya con la formación total del bebé, o sea, entre los 3 y los 8 meses, bueno, pues ya el bebé está completo, está bien formado, ya pudiéramos decirlo de alguna manera coloquial, está bien amarrado. Es difícil que se pierda un bebé en ese periodo. Los problemas más serios siempre de este tipo, que es lo que le puede preocupar a la señora, es en el primer trimestre y luego al final, lo que se conoce como óbitos, que el óbito pues es una cosa muy fea, una tragedia, es decir, un bebé ya totalmente formado y que pudiera fallecer por un montón de causas, ¿no? Es muy difícil saber realmente qué pasa. Pero bueno, después del primer trimestre, los problemas de la mujer embarazada quirúrgicos, se pueden presentar en cualquier momento. Y nosotros tendríamos o tenemos que ofrecerle las mejores condiciones a los pacientes. Yo le digo todavía a las gentes que están en formación conmigo, si una paciente, cualquiera, tiene una buena función respiratoria, de la manera que tú quieras, y desde el punto de vista hemodinámico, ¿qué quiere decir? El movimiento de la sangre, la presión, la frecuencia, cómo funciona el corazón y sus vasos. Entonces, si está bien ventilada, si está bien su presión y todo esto, los pacientes toleran cualquier cosa. Entonces hay que ser muy meticuloso, evidentemente, en pacientes en estas condiciones para tratar de que los cambios sean lo menos bruscos posibles en cualquier circunstancia, ¿no? Ahora, es evidente que si se trata de una anestesia general, el bebé se duerme. También. Claro, porque bueno, en esa unión a través de la placenta, que es por donde le llega el oxígeno al bebé y todo, pero no tiene problemas, ya te lo decía desde antes, ya no hay problemas de mala formación de los productos o cosas por los productos que existen, ese no es el problema. Ahora, se duerme pero despierta igual que la madre, digámoslo así, dentro del vientre de ella. Entonces, eso no es un problema, eso no es un problema, y yo creo que las mujeres que se encuentren en esa condición, si tienen, como lo he dicho toda la vida, Gilberto, un buen médico cirujano, por lo regular, tiene un buen anestesiólogo, porque no va a exponer su prestigio y sus cosas a trabajar con cualquier improvisado, ¿no? Entonces, si una mujer embarazada está satisfecha con su médico, puede tener la tranquilidad de que él le va a ofertar las mejores condiciones para que su bebé, que ella esté bien, claro, pero como tú lo decías, lo más importante para ella en esa circunstancia es el bebé. Entonces puede estar satisfecha y tranquila de que las cosas van a marchar bien realmente. Ahora, cuando es posible, pues se acude con mayor posibilidad a bloqueos regionales, bloqueos en donde solamente se duerme, por decirlo de alguna forma, una parte del cuerpo, siempre que nos dé la oportunidad, pero bueno, pues puede haber múltiples o tipos diferentes de cirugía, como decías ahorita, y sobre todo de urgencia o cosas que se puedan presentar, o un trauma, qué sé yo, ¿no? Que te lleven al quirófano, entonces pues se tendrá que usar anestesia general o bloqueos regionales o sedación, lo que sea, pero siempre apoyando seriamente su función respiratoria, para que el bebé también esté en buenas condiciones, porque esto también en el posoperatorio de esa cirugía que no tiene nada que ver con el bebé, en el posoperatorio pueden pasar cosas desagradables, o trabajos de parto prematuros, o óbitos, óbitos es la muerte intrauterina del bebé en las últimas semanas del embarazo, que eso pues es lo más triste, la tragedia, más imagínate, tú ya estás esperando tener tu bebé y ya está totalmente formadito, actualmente lo ves a través de los estudios radiológicos que te hacen, caray, ya está no olvídate, entonces sabes el peso, sabes características morfológicas, lo ves, entonces se me hace terrible. De hecho, lamentablemente yo acabo de tener
una sobrina a 3 días ¡Qué tragedia! de su parto, murió y sin aparentemente explicación, fíjate. Nomás dejó un día de sentir movimientos cuando toda la evolución había sido extraordinariamente tranquila, bien, perfecto, sin ningún problema, fíjate. Y hay 1000 causas desde que los pacientes puedan ahorcarse con su propio cordón umbilical, etcétera, pero en realidad es tan difuso y tan difícil que bueno, pues es una tragedia enorme eso, ¿no? Y eso es lo menos que se le desea a las pacientes que están haciendo lo más bello que saben hacer las mujeres, sí, y que es, gracias a Dios, tener un bebé, que eso nosotros jamás. Ni con trasplante. Vámonos al bisturizazo. 3122-1190-3647-1883. Me quedé pensando, hoy con los adelantos tecnológicos, ¿será posible que cuando operan a un bebé in útero, entonces se tiene que anestesiar también al bebé porque le duele? Vámonos con esa pregunta. Recuerda que estás en la mejor estación, es aquí en Radio Mujer, Austin, Texas. Te quiero escuchar. Para allá voy, para que te pongas abusados. ¡Vámonos! Porque nunca, nunca te he visto llorar. Porque nunca, nunca te he visto reír. Tarararán. Va saliendo el paciente de cirugía y así en la somnolencia voltea y le dice: doctor, ¿cómo salí de la cirugía? Y él le contesta: ay, señor, ni soy doctor ni va saliendo, soy San Pedro y va entrando. Disculpe usted, va entrando, o sea, vamos aclarando. Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros el doctor Jorge Álvarez. Él es médico anestesiólogo, maestro de muchas generaciones de anestesiólogos. De hecho, yo lo conocí a él por parte de mi anestesiólogo, el doctor Guido Cotena. Y vean donde menos se espera lo que mencionaba del buen anestesiólogo y el caso que le haces tú como cirujano, porque a mí me ha tocado ver a veces cirujanos tercos que quieren hasta controlar lo que hace el anestesiólogo, cuando el anestesiólogo tiene que tener la libertad absoluta, hasta, fíjense bien, hasta para prohibirle al cirujano seguir operando. Fíjense bien, o sea, tú le tienes, como jefe del equipo de cirugía, como cirujano, le tienes que dar el poder suficiente al anestesiólogo para que si él te dice no puedes seguir operando, tú te sujetes a esa orden. O sea, no puedes jugar con eso. Y le estaba platicando a mi buen amigo Jorge Álvarez que hace una semana en un hospital privado de la ciudad tuvimos la oportunidad de operar a un paciente de 60 años con todo bien, mandado por cardiólogo, todo súper bien. Y empezando en el 30% de la cirugía, técnicamente no teníamos ya ningún problema, estábamos operando, cuando de pronto mi anestesiólogo empieza a tener problemas con el corazón, una taquiarritmia, de tal manera que me dijo, volteé y lo vi y le dije: ¿tienes algún problema? Sí. ¿Quieres que pare el procedimiento? Sí. Entonces es cirugía laparoscópica, el gas, ahorita nos explicarás qué hace el gas adentro. Sacamos el gas, sacamos todos los instrumentos y todavía le dije: ¿quieres que le hable a algún cardiólogo? Sí. Y entre él y el cardiólogo estabilizaron al paciente a los 20-30 minutos y tuvimos que parar de plano la cirugía. Entonces, entre los dos, como cirujano me dicen, les digo: esto puede seguir o ya no. Aquí se para el procedimiento. Está en grave peligro el paciente si sigues operando. Y te tienes que... no crean que es tan sencillo, porque uno quiere hacer su trabajo, pero el trabajo del cirujano es un trabajo muy técnico, es acomodar chunches adentro de tu organismo, quitar la vesícula, qué sé yo. Y esta era una cirugía electiva que se podía posponer. No era un apéndice que a fuerzas tienes que operarlo, porque si no se va a contaminar o demás. A mí me gustaría que en base a este contexto, saliéndonos un poquito del tema y que es una vida cotidiana que puede llegar a ocurrir, nos dieras tu punto de vista. Me preguntabas en relación a lo del gas, con lo que dilatas tú a los pacientes en cirugía laparoscópica. Cuando estamos operando, que hacemos presión atmosférica sobre el abdomen, que no es lo habitual para la función respiratoria del corazón y los pulmones, y el aspecto ético, profesional de respetar
quien en teoría tú le mandas llamar para que como equipo quirúrgico, en cierta forma hasta se sujete a tu indicación de dámele la anestesia al paciente, pero Claro. que realmente tiene que ser independiente él de sus decisiones de las tuyas como cirujano. Sí, mira, vamos a dividirlo en dos partes. La primera es simplemente una explicación. Esta cirugía laparoscópica, para la gente que nos escucha, es un enorme avance en la cirugía abdominal, básicamente, y en donde en vez de abrir el abdomen, se mete un trocar, un tubo, y el cirujano infla a través de una máquina, infla el abdomen, o sea, dentro entre lo que es el intestino y lo que es la pared. Entonces, por eso es una cirugía extraordinariamente interesante y es un gran avance porque no hay grandes incisiones. Obviamente la recuperación de los pacientes es rapidísima, al día siguiente están en su casa y se acabó. Pero esto, bueno, técnicamente se requiere mucha habilidad como la que tiene Gilberto para lograr hacer esto. Ahora, ¿qué hace el gas? El gas que se usa para dilatar y para que el cirujano pueda trabajar allá dentro del abdomen es dióxido de carbono, es el CO2. Es el gas que nosotros exhalamos cada vez que respiramos. Entonces ese es el que se ha adaptado más para hacer esta dilatación. Y ese gas obviamente se absorbe, ya el cirujano lo infla ahí, pero ¿cómo se elimina? Pues se está absorbiendo a la sangre de todo el territorio. Esto hace, por eso aprovecho el tema para decir que cuando se hace esta cirugía tiene que ser con anestesia general. ¿Por qué? Porque es la manera más adecuada de sacar ese CO2 que habitualmente es el que sacamos en la respiración. Entonces, si el paciente, por ejemplo, estuviese con un bloqueo, puede ser muy alto, en ese caso me refiero, hay dificultad respiratoria y si de por sí le estamos metiendo más dióxido de carbono, pues se genera una alteración seria que puede ser grave para el paciente. Entonces, ese es el método por el cual se puede hacer este tipo de cirugías con recuperaciones espectaculares. Se pudiera decir que es de mínima agresión, aunque adentro se hace el mismo procedimiento que si se abriera el abdomen, pero se hace con una gran habilidad, con instrumentos especiales y con mucha calidad. Eso es en relación al CO2. Ahora, quiero decirte que nosotros hace muchos años, hace más de 20 años, mucho más, iniciamos ese tipo de procedimientos en el hospital y yo publiqué un trabajo en ese tiempo sobre alteraciones, entre ellas respiratorias, hemodinámica, de muchas cosas, y entre ello se presentaba taquicardia frecuentemente, que pudo ser una de las razones de este caso que tú mencionabas hace un momento. Pero bueno, sería largo explicarlo en estas circunstancias. Ahora, yendo a lo medular que decía la segunda parte del comentario, mira, has tocado un punto que debe de ser medular. La relación quirúrgica que es presidida por el cirujano es el dueño del paciente, pero cuando entra al quirófano, si el cirujano es listo, respetuoso, inteligente, como tú, tiene un equipo de trabajo. Los equipos de trabajo, es decir, ¿con quién se desarrolla el cirujano? Obviamente, pues el anestesiólogo, su ayudante, sus ayudantes, su instrumentista. Y yo les voy a decir una cosa, ese respeto que sí sé que lo tiene el doctor Priego y siempre lo ha tenido, es parte bien importante del éxito que él ha tenido a través del tiempo. La medicina en la actualidad requiere trabajo de equipo y equipo humano, que tú simplemente voltees a ver a tu colega y sepas lo que está pasando. Ahorita precisamente tú me lo describiste antes de entrar aquí a la grabación. Me decías, yo noté que mi anestesiólogo estaba inquieto. ¿Te fijas? Sí, y eso sí. es, ¿te das cuenta? O sea, se conocen a tal grado como matrimonio, que basta voltear y decir, y tú dijiste, ¿tienes algún problema? ¿Te das cuenta? Eso si estás trabajando con otra persona que no conoces, no va a funcionar. Ey. Por eso los equipos deben de protegerse, es decir, yo te lo he dicho a ti, yo no trabajo con gentes que no son de mi equipo. ¿Por qué? Por respeto a mis pacientes. El trabajo médico debe de ser de equipo y solamente en ausencia de un anestesiólogo, de alguna urgencia o algo, yo trabajo con gentes que no son parte de mi equipo por respeto al paciente. Y yo te felicito a ti por ese respeto que siempre has manifestado, porque finalmente se traduce
y se prolonga al éxito de tus pacientes. Una dualidad, que con eso quisiera terminar mi comentario, que debe de tener todo médico inteligente, es ser humilde, que difícilmente nos lo enseñan en las escuelas de medicina, y trabajo de equipo. Humildad y trabajo de equipo va a garantizar los mejores resultados en tus pacientes. Claro, porque imagínense salir y decir, la cirugía fue un éxito y el paciente se infartó y se murió, ¿verdad? O sea, a ver, ¿de qué se trata, verdad? Sí, ¿No? sí. O sea, que tuvimos que suspender el procedimiento porque Claro. está en grave peligro su corazón, no resistió todo el embate que es una cirugía, que es un Sí. trauma muy importante, y lo dejaremos para un segundo tiempo mientras los Exacto. especialistas en esto se dedican a sacar adelante al paciente, ¿no? Sí. Pero el paciente está bien y está ahí Está en su bien, cuarto, claro. ¿verdad? En Eso es lo terapia, si importante. ustedes quieren, pero finalmente. Tenemos que irnos al bisturizazo. No, antes que de irme, bueno, recuerden que tenemos nuestra conferencia el 2 al 5 de julio, Crecimiento y Diversión, con Alicia Soltero y Blanca Mercado, para que si tú quieres ir, bueno, te reportes ahora sí, desde 300 pesos de apartado, con 3,300 pesos por paquete por persona. Promo Chartes invita 36 47 01 39 y 31 23 24 03. Allá en Vallarta, el 2 al 5 de julio. ¡Vámonos! Tararararán. Tararararán. Bueno, el doctor Jorge Álvarez, que es experto en anestesia, déjenme les digo que a lo mejor él no conoce un tipo de anestesia que yo ya lo conocí en el mundo mundano acá, que se llama la anestesia enzimática. ¿Sí sabes cuál es la anestesia enzimática? Pues todos encima del paciente. Sí, lo conoce. ¿Cuál es esa? Encima todos del paciente y no dejen que se vaya. Déjenme les digo de mis buenos amigos y mi ángel rescatador, mi buen amigo Rolando Peña y mi ángel rescatador Blanca Mercado. Dos personas a las que yo quiero muchísimo. Bueno, pues se han juntado para tener una plática que sé que te va a encantar. ¿Qué has dejado de hacer por tener miedo? ¿Has tenido miedo al fracaso, al cambio o a poner límites? Aprende a vivir sin miedo. Y una vez que logres esto, una vez que tengas esta sensación de vivir sin miedo, vas a lograr tus objetivos. Asiste al evento El Miedo, tu peor enemigo o tu mejor aliado, y vive una tarde para tu crecimiento personal. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Con Blanca Mercado, psicoterapeuta y escritora. Y El Miedo, una emoción natural o represión a tu vida, con Rolando Peña, psicoterapeuta integral y sexólogo. La cita es el viernes 19 de junio a las 5 de la tarde en la Casa Loyola, ubicado en Lope de Vega 265 en la colonia Arco Sur. La inversión preventa 200 pesos, el día del evento 250 pesos. Realiza tu pago en tiendas Oxxo y Bancomer, cupo limitado. Mayores informes al 33 17 84 07 84 y 33 14 49 94 93. Te los repetimos los teléfonos: 33 17 84 07 84 y 33 14 49 94 93, o manda un correo a Cloverin con B chica, Cloverin Box B grande o X como caja en inglés, @ correocaliente.com, hotmail.com, cloverinbox @ hotmail.com. El miedo, tu peor enemigo o tu mejor aliado, con dos grandes exponentes, mi ángel rescatador Blanca Mercado y mi amigazo Rolando Peña. La cita es el viernes 19 de junio en la Casa Loyola. Muy bien, vamos a continuar con este tema para ya ahora sí como sacar las conclusiones, y sobre todo
¿qué preguntas debe de hacer y cuáles deben de ser respondidas, ahora sí, cuando un paciente, una paciente le comenta sobre las posibilidades de anestesia local, bloqueo, anestesia general, tipo de procedimiento? Es lo mismo sacarle una uña enterrada que quitarle la vesícula, o a lo mejor hacerle un cateterismo, o a lo mejor, no sé, quitarle el apéndice, o de pronto tuvo una peritonitis. Los efectos durante el embarazo durante la cirugía estando embarazada tienen repercusión en el posoperatorio, porque aquí se viene una dualidad. El ginecólogo, no se mueva señora porque se activa la matriz, y llega el cirujano, levántese porque se le paralizan los intestinos. Entonces, Jorge. Claro. Bueno, todo esto se reduce a lo que es el consentimiento informado, que por cierto, qué bueno que la gente sepa lo que es eso. Ahora que han caminado los tiempos y que se hacen las cosas cada vez mejor, el consentimiento informado es que el paciente tiene que saber santo y seña todos los detalles de lo que se le va a hacer y cómo se le va a hacer y los riesgos que tiene y bla, bla, bla. Yo invito pues al auditorio, y especialmente pues en este caso a las mujeres, a que no se queden con dudas de nada en el momento que tengan que ser intervenidos. Recuerden que lo más importante es que ustedes ingresen tranquilas, porque en el caso de las mujeres, que ingresen tranquilas al evento anestésico quirúrgico. Obviamente no se está haciendo por gusto. En el caso de la mujer que está preñada, pues obviamente se trata de urgencias, porque de no ser así, pues cualquier procedimiento puede esperar, hasta por comodidad. Una mujer embarazada, y dependiendo del tiempo que lo tenga, pues es mucho más incómodo de entrada ser anestesiado, ya sea anestesia general o sea bloqueo. Entonces se trata de urgencias, pero la paciente tiene que estar perfectamente consciente y debe de preguntar hasta las últimas consecuencias, no se debe de quedar con dudas de nada. Y claro, hay en ocasiones, por la naturaleza del procedimiento quirúrgico, se pueden utilizar ambos procedimientos, es decir, uno u otro. Y eso, claro, es muy importante también que el paciente tenga su criterio al respecto. Por supuesto que si es categórica la decisión, pues esa la toma el anestesiólogo y le explica a la paciente, mire, tiene que ser anestesia general, por ejemplo, por la zona donde se va a operar, porque es preferible, bla. Pero que quede perfectamente explicado y tranquila la paciente, que eso será lo más importante para la evolución del embarazo en este caso. Ese consentimiento informado que antes no se hacía, la verdad es que no se hacía, ahora es fundamental y debe de estar explicado hasta las últimas consecuencias, eso en general, pero con mayor razón en el caso de la mujer embarazada, que lo que más le importa a ella no es ni siquiera su salud o su encanto o lo que sea, le interesa su bebé. Entonces, la protección del bebé es lo más importante y el futuro del mismo. Yo creo que eso le puede dar mucha tranquilidad a las señoras que se encuentren en esta condición y tener la confianza, obviamente, en su médico cirujano que le está proponiendo algo que tiene que ser inevitable. Uh-huh. Te pregunta a través del chat, Aide dice, ¿qué diferencia hay entre epidural y raquia? ¿O es lo mismo? No. Ahora, el término raquia es un término mal empleado, ¿eh? Eso quiere decir bloqueo subaracnoideo, o bloqueo espinal, lo conocen, spinal block en inglés. El bloqueo peridural es en la zona donde se pone el anestésico. El peridural no se perfora las meninges. Las meninges son las envolturas del cerebro que se bajan a todo lo largo de la columna, en el raquis, hasta abajo. Y esas meninges, cuando nosotros hacemos una punción en la espalda, podemos perforar la meninge hasta donde esté el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que circula desde la cabeza hasta el raquis y que se forma 3 veces al día y que es el amortiguador de los movimientos del cerebro y de la médula espinal. Entonces, en el bloqueo peridural es un bloqueo en donde se queda uno fuera del sitio donde está el líquido cefalorraquídeo. Lo que ella menciona de raquia, que es el bloqueo subaracnoideo, sí se perforan las meninges hasta donde está el líquido cefalorraquídeo y ahí se pone el anestésico. Se pica en el mismo sitio, claro, son agujas diferentes o cosas, se consigue un nivel hasta donde uno quiera de anestesia, pero son diferentes
¿qué diría yo? Relativamente diferentes. Para el paciente es prácticamente lo mismo para los pacientes. Para nosotros, bueno, tenemos que dominar los dos y de hecho actualmente se usa un procedimiento en donde a través de la vía peridural también se hace un bloqueo subaracnoideo, o sea, se hacen los dos con resultados extraordinarios, es lo que se conoce como un bloqueo combinado o mixto. Esa es más o menos la diferencia que te podría, o que les podría explicar en este momento, ¿no? Silvia Rodríguez, sí, dice, de 56 años, ¿sí está permitido que no se aplique anestesia a las parturientas primerizas o no primerizas? Aquí en Cocula no se les pone la anestesia. Me quiero imaginar como en los partos. Sí, bueno, es que el parto, el bloqueo peridural precisamente es el de elección. La paciente llegando a un hospital bueno, con un buen anestesiólogo, no debería de tener dolor desde que llega prácticamente al hospital. Y a través de un catéter epidural, que el peridural que preguntaban ahorita, se deja un tubito y ahí se está aplicando dosis y ya no vuelve a tener dolor hasta el parto o cesárea en caso de que se haga cesárea. Yo creo que la comodidad y la seguridad de ese procedimiento es extraordinario realmente. Pues esperamos seguirte teniendo aquí como invitado, mi buen amigo. Muchas gracias a tu gracias auditorio. por todos los conocimientos que nos das. No, nada de eso, un placer. Gracias, el tiempo se nos fue rapidísimo. Ahí estuvo el buen Toño en los controles, Jesse en el teléfono, César en cámara, Rosy en producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana con el tema peritonitis. Vámonos, quédate con la programación de Radio Mujer.